Ok, continuando con el tema de ética médica, tenemos objetivos de la presentación. El punto número 1 será explicar la importancia de la ética médica y por supuesto la moral en la medicina. Como segundo punto, vamos a reconocer los distintos enfoques de la toma de decisiones en la práctica médica. Y bueno, tenemos ¿qué tiene de especial la medicina? Vaya, si la actitud del médico es la correcta, logrará aliviar el dolor y el sufrimiento y recuperar la salud y el bienestar. En diferentes ocasiones hemos escuchado, por ejemplo, a pacientes decir que el trato del médico es brusco, es grotesco, es grosero, ¿no? Por consiguiente, el paciente sale pues decepcionado, triste, ¿no? Lejos de encontrar una mejoría, se sienten peor todavía. Y bien, a veces hemos visto situaciones en las cuales las consultas a veces tardan un poco más de lo habitual, pero los pacientes se sienten satisfechos con la atención, inclusive si a veces no están los recursos completos dentro del hospital. Por ejemplo, ya enfocándonos en el cuadro básico de medicamentos, pero si la atención del médico fue la adecuada, entonces el paciente se sentirá mejor, tanto de ánimo como de salud. Claro está que es importante complementar con el tratamiento adecuado. Es importante que mencionemos que el buen trato es para todos los seres vivos, pero principalmente en nuestra práctica clínica tratamos con seres humanos. Tratamos con la mamá de alguien, el papá de alguien, el hermano o la hermana de alguien. Entonces debemos de priorizar por atender bien, por esforzarnos más en la calidad y la atención de nuestros pacientes. Es por eso que se debe de actuar con ética y moral médica, ¿no? Bien, ¿qué tiene de especial la ética médica? Se menciona la compasión definida como el entendimiento y la preocupación por la aflicción de otra persona es esencial para la práctica en la medicina. En estos últimos tiempos hemos visto que se ha ido perdiendo un poco la empatía hacia otro ser humano, ¿no? A veces ya no vemos al paciente como una persona, sino como algo más, ya sea por las horas extenuantes de trabajo, por el estrés laboral que llegamos a sentir. Sin embargo, es importante volver a tener un poco más de empatía para con el paciente, ¿no? Tratarlos como nos gustaría que nos trataran a nosotros y así obtener un trato digno para todos y cada uno de nuestros pacientes. Se espera y se necesita del médico un grado de competencia muy alto. La falta de competencia puede tener como resultado la muerte o una grave enfermedad para el paciente, ¿no? De nueva cuenta, durante las largas horas laborales, el cansancio puede hacer que se cometan iatrogenias. Entonces, es importante recalcar que debemos de tratar al paciente como a nosotros nos gustaría que nos trataran o como nos gustaría que trataran también a un familiar nuestro, para obviamente tener mejores resultados para con el paciente. Los médicos todavía valoran su autonomía clínica y profesional y tratan de mantenerla a medida de lo posible.
Ahora bien, ¿quién decide lo que es ético? Diferentes significados dependiendo del ámbito en donde uno se encuentre, ¿no? Lo ético para la familia, lo correcto para la familia es quizás muchas veces incorrecto para el grupo de amigos en el que nos desenvolvemos. La misma situación aplica para la sociedad en la que nos encontramos. Hay diferentes puntos de vista, diferentes tipos de ámbitos sociales, diferentes tipos de religiones, las cuales que a pesar de ser eso una religión, muchas veces chocan con puntos de vista totalmente diferentes, los cuales nos limitan en el caso médico a veces a algunas prácticas en las cuales nos quedamos atados de mano, pues justamente por la religión que profesa cada paciente, ¿no? O por el tipo de familia de la cual viene el paciente, pues son costumbres diferentes. Para los médicos, ¿quién decide lo que es ético? Bien, el médico siempre ha estado sujeto a la legislación general del país y a veces han sido castigados por infringir las leyes, ¿no? Es decir, muchas veces por querer obrar bien nos salimos de lo que es legalmente correcto y a veces esas cosas se tornan ilegales, ¿no? Entonces muchas veces son castigados justamente por esas decisiones, las cuales pues se debe de tener un poco más de cuidado. Algunas organizaciones médicas reciben mucha influencia de las enseñanzas religiosas que imponen obligaciones adicionales a sus miembros, además de las aplicables a todos los médicos. En muchos países, las organizaciones que establecen las normas para la conducta de los médicos y controlan su cumplimiento ahora tienen muchos miembros que no son médicos. ¿Cambia la ética médica? Sí, la respuesta es sí. Hasta hace poco el médico tenía el derecho y el deber de decidir cómo tratar a sus pacientes y no existía la obligación de obtener consentimiento informado del paciente. Ahora bien, como hemos visto en otros temas, el consentimiento informado abarca sino gran parte, la totalidad de la importancia para realizar cualquier procedimiento médico, ya sea por mínimo o muy invasivo, se necesita autorización del paciente. La relación entre los médicos, pacientes y la sociedad, toda ha sufrido importantes cambios en los últimos años. Si bien, aunque el médico siempre debe actuar de acuerdo a su conciencia y en el mejor interés del paciente, se deben hacer los mismos esfuerzos al fin de garantizar la autonomía y la justicia con el paciente, ¿no? Lo comentaba anteriormente, siempre se busca salvaguardar la salud, la estabilidad del paciente. En muchas ocasiones pasamos por alto lo que es válido legalmente, ¿no? Entonces debemos de tener pues mucho cuidado en las obras que se realizan para con el paciente. Hasta hace poco, por lo general, el médico se consideraba responsable solo ante sí mismo, ante sus colegas en la profesión médica y por creencias religiosas. Hoy en día es muy diferente, tiene responsabilidades diferentes, ¿no? Ante sus pacientes, hacia terceras personas, es decir, también son portadores de voz en los hospitales y en organizaciones de salud que administran también ellos, ¿no? Las autoridades médicas que regulan cada institución médica, cada clínica, cada consultorio y de otorgamiento de licencias. A menudo también los tribunales de justicia. Esto por mencionar algunos de los aspectos en los que ha cambiado la ética médica, entre otros.
diferentes. Ahora bien, ¿qué es diferente la ética médica en cada país? Existe la eutanasia, que es el buen morir, ¿no? Por ejemplo, sobre esta misma existe una gran diferencia de opiniones entre las asociaciones médicas nacionales. En algunos países la condenan, pero en otros son neutrales, ¿no? Y al menos la Asociación Médica de Holanda, la acepta bajo ciertas condiciones. En algunos países existe gran interés en los problemas éticos que plantea la tecnología médica avanzada, en tanto que en algunos otros no se tiene acceso a dicha tecnología, pues no se tienen ciertos problemas que tienen los países de primer mundo. Los médicos en ciertas partes del mundo confían en que sus gobernantes no los forzarán a hacer algo que esté fuera de lo que ellos les gustaría hacer, mientras que en algunos otros países son obligados a llevar a cabo las indicaciones que el gobierno así lo quiere. ¿Cómo deciden las personas lo que es ético y lo que no? Para cada médico y estudiante de medicina, la ética médica no consiste en seguir las recomendaciones de otras organizaciones, ¿no? La persona finalmente es un ente responsable de su propia decisión, de sus propios pensamientos y sobre todo de sus propias acciones, ¿no? ¿Cómo deciden las personas lo que es ético y lo que no es ético, ¿no? Existen enfoques que son no racionales, ¿no? Como cuáles puede ser la obediencia, ¿no? En muchas ocasiones, cuando nosotros apenas estamos ejerciendo la medicina porque acabamos de salir de la carrera, por ejemplo, nos vemos obligados por hacer cierto tipo de cosas en las cuales no estamos tan de acuerdo, pero son trabajos nuevos en los cuales tenemos que, pues, tratar de sobrellevar las situaciones. O bien, por ejemplo, cuestiones que son hábitos. Como todo en la vida, hay hábitos buenos y hábitos malos. Generalmente, pues los hábitos que más se tornan recurrentes son hábitos malos, procedimientos que si bien no tienen complicaciones, pero se hacen de una manera en la que no se debería. Entonces, eso también se puede contar como enfoque no racional, ¿no? Y dentro de cómo deciden las personas lo que es ético en cuestiones racionales, se encuentra también la ética de las virtudes, ¿no? Cada persona es diferente y pues conlleva también a un trato diferente al paciente, que esperando que sea el adecuado. Enfoque de obediencia. La obediencia es una manera común de tomar decisiones éticas, especialmente por los niños y los que trabajan en estructuras autoritarias. La moralidad consiste en seguir las reglas o instrucciones de las autoridades, se esté en acuerdo o en desacuerdo con ellas. La imitación es similar a la obediencia, puesto que subordina la opinión de alguien sobre lo que es correcto o equivocado a de otra persona. En este caso, por ejemplo, es un modelo, ¿no? Una imitación es un modelo. Esta es quizás la manera más común en que los aspirantes a ser médicos aprendan la ética médica. Muchas veces cuando nosotros somos estudiantes y vamos a clínicas en los hospitales vemos a diferentes médicos, ¿no? Más que diferentes médicos vemos diferentes formas de ser, de actuar, de interactuar con el paciente y nos quedamos con la idea de que tenemos que ser así. Mayormente se busca lo mejor para el paciente. Sin embargo, hay hábitos que por imitación son malos. Hay que tratar
de no caer solamente en hábitos malos. El sentimiento o el deseo es un enfoque subjetivo en la toma de decisión y comportamiento moral. Lo que es correcto es lo que uno siente como correcto o lo que uno satisface nuestro deseo. Lo que es equivocado es lo que uno siente que es equivocado o lo que frustra a nuestro deseo, ¿no? Es decir, nosotros sentimos que si hacemos algo mal es porque no debería de ser así. La intuición es la percepción inmediata de la manera correcta de actuar en una situación. Es similar al deseo, ya que totalmente es subjetiva. Sin embargo, es diferente por su ubicación en la mente en lugar de la voluntad. Hasta tal punto se acerca más a las maneras racionales de la toma de decisiones que a la obediencia, la limitación, el sentimiento y el deseo. Bien, el hábito como tal es un método muy eficaz a la toma de decisiones, ya que no es necesario repetir un proceso para lograr una decisión cada vez que surge un problema moral, ¿no? Sin embargo, como bien lo dijimos, existen hábitos malos y hábitos buenos. Por otra parte, las situaciones que parecen similares pueden necesitar decisiones muy distintas. Por lo tanto, por muy útil que sea un hábito, no se puede confiar en él para futuras decisiones. Dentro de los enfoques tradicionales destaca la deontología. Implica una búsqueda de reglas bien fundamentadas que pueden servir como base para tomar decisiones morales. Un ejemplo de regla es tratar a todos por igual, ¿no? Su fundamento puede ser o no de una manera religiosa. El consensualismo se basa en la toma de decisiones éticas en un análisis de las consecuencias o resultados probables de las distintas opciones y acciones. La acción correcta es la que produce los mejores resultados. Basando el principialismo, como su nombre lo indica, utiliza principios éticos como base para tomar decisiones morales. Aplica estos principios a casos o a situaciones particulares para determinar qué es lo correcto, tomando en cuenta las reglas y consecuencias, ¿no? La ética de las virtudes se centra menos en la toma de decisiones y más en el carácter de los que las toman. Como se refleja en su conducta, una virtud es un tipo de excelencia moral. Como se ha dicho con anterioridad, una virtud que es especialmente importante para el médico es la compasión. Entre otras pueden ser la honestidad, la prudencia y la Y bien, ya como conclusión podemos determinar si el problema que tenemos es o no ético. Se pueden consultar fuentes autorizadas como códigos de ética y políticas de las asociaciones médicas para ver cómo los médicos pues, generan la resolución de los problemas, no considerar soluciones alternativas en vista de los principios y valores que sustentan sus posibles consecuencias. Como conclusión, cuando se abordan problemas de ética médica es bueno tener presentes a los médicos que han enfrentado muchos de estos mismos problemas, porque por la experiencia que hoy en día tienen, ¿no? Las opiniones o los consejos que nos puedan llegar a dar para mantenernos bien. Pero bien, sin embargo, a pesar del alto grado de consenso que existe entre los médicos sobre asuntos éticos, las personas pueden estar en desacuerdo sobre cómo tratar casos específicos, ¿no? Todos somos diferentes y pues claramente nadie va a tener una misma opinión, pero se busca, como siempre se ha dicho, salvaguardar la vida y la salud del paciente.